Estamos en CI en Contexto, hablando acerca de los recortes al gasto público y cómo están afectando a la niñez, pero no únicamente a la infancia afectan estos recortes, y yo creo que por lo menos hay que abordar brevemente cuáles son los otros posibles afectados y qué está ocurriendo con ellos. Marcelo, tú nos puedes decir. Sí, claro, en estos precriterios donde se anuncian recortes en algunos programas prioritarios me llaman muchísimo la atención. Recortes en dos áreas en las cuales son programas que están apoyando la reducción de la pobreza. No son programas dirigidos directamente a la pobreza, pero son determinantes de la pobreza estos temas. Uno tiene que ver con la parte epidemiológica. Hay recortes a programas como, por ejemplo, control y prevención de enfermedades. Pensando, por ejemplo, en diabetes o en algunas enfermedades que le pegan más a los pobres o que las vemos más en los pobres, el control epidemiológico, que se da principalmente los problemas de enfermedades de transmisión, etcétera, están en el sur del país, donde tenemos mayores niveles de pobreza. Otro programa al que se le va a recortar es salud materna y reproductiva, que le pega también a los niños, a los adolescentes, a las mamás. Entonces hay una serie de recortes en programas que se supone que más allá de la evaluación que tenga uno de esos programas, que siempre es importante evaluarlos, el hecho de que existan para ciertas personas puede ser crucial, para ciertos grupos de personas puede ser crucial que existan o no esos programas. Entonces, los pobres son los que reciben. Estos programas tienen como una naturaleza de bien público. Si yo mejoro las condiciones epidemiológicas, hago control de enfermedades, la parte materno-infantil, esos programas tienen naturaleza de bien público. Los pueden aprovechar muchas personas y están dirigidos precisamente a personas en pobreza. Reducirlos afecta a la población en pobreza. Entonces, la pobreza no se soluciona solo con programas dirigidos a pro pobres, sino hay algunos programas que son bienes públicos de los cuales los pobres participan más. En la parte hay otros recortes a programas en el sector agropecuario, por ejemplo. Se sabe que en México parte de la pobreza que es elevada se debe a que los precios de los alimentos han estado subiendo muy rápido y tienen muchas fluctuaciones. Y se han identificado áreas de oportunidad para que podrían mitigar eso. Por ejemplo, mejorar la productividad en ciertos sectores de la agricultura, mejorar los canales de comercialización, restarle poder monopólico a ciertas empresas, darle más oportunidades de almacenamiento a los productores pequeños. Bueno, todos esos programas que estaban dirigidos a eso van a tener recortes. Entonces, si por un lado estamos con un problema de pobreza que no podemos atacar, tiene que estar bien identificado que este tipo de iniciativas sí reducen la pobreza, por otro lado, pero que son muy efectivos. Y sin embargo, estos programas prioritarios también están teniendo recortes. Pues nos estás dando la mala noticia de que si nos salimos estrictamente del tema de la infancia, hay una serie de recortes que afectan a los más pobres y también a grupos como las madres y las madres adolescentes que pues después se conectan con el tema de la infancia, porque son, digamos, la parte de la cual va a surgir la infancia de necesidad. Erika, UNICEF ha identificado que buena parte de la población infantil vive en hogares en pobreza. Exacto. Y que además, pues yéndose más allá de la primera infancia, pues hay un tema de embarazo adolescente muy grave. ¿Qué puede hacer UNICEF para, además de sonar la alarma, reorientar hasta donde sea posible las políticas públicas para que estos temas sean considerados? Pues yo creo que una cosa que hacemos es el análisis sobre ese tema en particular, ¿no? Eso que dice Marcelo me recuerda a un estudio que hicimos con Coneval en 2009, donde tratamos de hacer como una encuesta similar a la que se hace para la medición de la pobreza en un año que no tocaba, justamente en hogares con niños para ver el impacto de la crisis
de 2008. ¿no? La crisis que tenía también mucho que ver con precios de alimentos, entre otras cosas como remesas y otros temas que pues afectan a familias pobres y a niños por ende, ¿no? Y ahí que vimos que el impacto mayor fue en seguridad alimentaria, ¿no? Entonces eso ayuda a decir, ok, no sacaron a niños de la escuela según la evidencia para que trabajaran o así, pero pues sí hubo un impacto donde ya sabemos que tenemos un fuerte problema de desnutrición, ¿no? Entonces el señal de alarma es que enfocarle la respuesta en este tipo de programa y a lo mejor no en otros de mantener a los niños en la primaria, otro que pues afortunadamente nos fue mejor. Lo que vemos este año, lo que vamos a presentar la próxima semana con Coneval, los cálculos nuevos de pobreza 2014, pues no se cambió mucho, se bajó un poco la pobreza extrema, pero pobreza en general no, y los niños se mantienen en 52%, niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años se mantienen más o menos en 52% en pobreza. Más que el promedio nacional. Y siempre más que el promedio nacional, eso lo hemos visto en las últimas 3 mediciones. Ahí lo que quiero destacar es que el parte de, hemos visto movimiento, por ejemplo, se mantiene estable, pero los componentes adentro, la composición de la pobreza cambia. ¿Qué quiero decir? La cobertura del Seguro Popular, que es una buena noticia, ¿no?, que sale de eso, ha subido mucho en las últimas 3 mediciones que hemos hecho de pobreza infantil. Al mismo tiempo, el ingreso en términos reales se ha bajado. Entonces, hemos podido compensar con unos servicios, pero la mala noticia es que la pobreza en cuanto al ingreso sigue. Vemos que la carencia más importante en niños, niñas y adolescentes es acceso a la seguridad social, pero seguido por seguridad alimentaria. Todavía. Entonces, ahí sabemos, con todo el impacto que tiene la desnutrición y su correlación con muchas otras carencias seguramente en el hogar, pues ahí hay un foco rojo que hay que ver la forma de llegar con más información y con un paquete puede ser de transferencias o de servicios, pero algo que la familia puede traducir en mejorar la alimentación en el hogar. Aún en tiempos de crisis como estamos ahorita. O sea, ese es el otro punto. Los recortes son necesarios por la situación macroeconómica, que también va a afectar a los pobres. O sea, no crean, ¿no? Entonces, no es que se queda en un tema macroeconómico, se vuelve un tema microeconómico antes de los recortes, ¿no? En cuanto a ingreso. Entonces, estamos sumando un doble, con este tipo de recorte, un doble presión en familias que no tienen el recurso. Marcelo, el SEI en su agenda de trabajo va a abordar buena parte de los temas que se han mencionado. Brevemente, ¿podrías decirnos qué papel jugará el análisis del gasto público y las propuestas en este trabajo que se realizará en el centro? Sí, va orientado un poco a pensar de manera integral la protección social a lo largo de la vida. Entonces, así como decimos, ¿cómo queremos que sean los niños cuando llegan a la edad escolar, a los 3 años, independientemente de dónde vienen, y igualar esa oportunidad, que es la más importante? Una de las herramientas de gasto público que en el SEI consideramos que puede ser muy útil para hacer eso a lo largo de la vida es la protección social. Una protección social efectiva, que tenga un financiamiento suficiente y justo repartido. Entonces, de la manera que lo plantea el SEI, es una seguridad social universal, que no solo la van a disfrutar quienes trabajan, sino quienes trabajan en el sector formal, sino quienes también trabajan en el sector informal. De hecho, la idea es eliminar esa dicotomía y que la seguridad social siga a las personas. No al empleo, no a la situación particular en la que está pasando, ¿no? Entonces, un primer ejercicio muy bueno sería decir, ¿lo podemos lograr con los niños? ¿Podemos lograr una protección social integral y suficiente y justa? Al menos en los niños, empecemos con los niños y vayamos subiendo esto para el resto de la población, para que a lo largo de la vida aseguremos igualdad de oportunidades. Pues ya lo han escuchado, hay recortes al gasto público que afectan a la infancia, pero también hay alternativas para que estos gastos no sean tan
onerosos, no a las generaciones presentes, sino al futuro del país. Y además hay propuestas que se están generando, trabajo que ya se está realizando. Pues yo quisiera agradecerles a ustedes el haber estado aquí discutiendo este tema, Marcelo de la Jara del CEI, Eric Estrand de UNICEF, y los invito a que nos sintonicen en la próxima emisión de CEI en Contexto. Muchas gracias.